esclavos, hebreos esclavos en Egipto, 430 años de esclavitud. Entonces ellos estaban perteneciendo o pertenecían, diríamos, a ese contexto, un contexto en donde continuamente habían estado colaborando para los egipcios para construir ciudades, y ellos tenían una condición generacional de 4 generaciones de esclavitud. Nosotros pertenecemos a una iglesia que tenemos como visión 3 cosas: amar a Dios, amar a las personas y servir a la gente del mundo. Esa es nuestra visión. Hemos sido llamados y entendemos que vivimos para amar a Dios, y que todo lo que hagamos que represente el amor a Dios es permitido entre nosotros. Segundo, tenemos una gran misión de amar a nuestro prójimo, que tiene que ver con nuestros hermanos en la fe, pero también tenemos una misión de servir al mundo. ¿Y cómo lo vamos a servir? Con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Pasión por Jesús y compasión por la gente ha sido el lema o el dicho que de alguna manera ha traído equilibrio para nosotros y justifica nuestras acciones. Pasión por Jesús representa una generación de hombres y mujeres que queremos vivir ligados a Él, al estilo de como Jesús lo enseñó. Jesús no dijo que solamente había que creer en Dios, sino que dijo que Dios buscaba a través de Él, ¿cierto?, del mismo Jesús, buscaba una relación íntima con el ser humano, con cada uno de nosotros. De manera que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, la Biblia dice que en los postreros tiempos o los últimos tiempos nos habló acerca del Hijo, o a través del Hijo, perdón. Nos habló en el Hijo. Esto es muy importante porque nos habla de que si Dios no hubiese hablado, Dios se ha comunicado con nosotros, Dios se ha revelado, se ha dado a conocer a nosotros a través de su hablar. En el Antiguo Testamento dio entendimiento a los profetas sobre ciertos aspectos de Él, y esos profetas nos hablaron a nosotros, y nosotros tuvimos la posibilidad generacionalmente los seres humanos de recibir ciertos segmentos del hablar de Dios. Dios, cuando habla, se revela. Cuando Dios habla, no solamente nos imparte un conocimiento al estilo universidad, sino que cuando Dios habla vienen los elementos creativos de lo que Él dice. El hablar de Dios es poderoso, y entonces Dios mostró a los hombres, les dio acceso a su calendario en algún momento, pero luego Dios mismo se hizo carne. La Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es lo mismo que decir en el principio era Jesucristo, Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios. Y aquel Jesucristo, aquel verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Dios se ha dado a conocer en Jesucristo. El hombre tiene una visión general de Dios por medio de la creación, eso dice Romanos. O sea, ningún ser humano podría decir que esto se creó solo. El ateo tendría que decir, y siempre los pillamos porque ellos dicen gracias a Dios que soy ateo. O sea, los ateos creen en algo. Por último, creen que esto se hizo de la explosión de una explosión cósmica, aun cuando no puedan explicar cómo se provocó la explosión. Sin embargo, la Biblia misma dice de que la creación da testimonio de que hay un creador. Pero ahora, ¿cómo es este creador? ¿Qué piensa este creador? ¿Qué planes tiene este creador? ¿Qué relación tiene ese creador con su creación? Bueno, la única manera de saberlo fehacientemente es a través de la persona de Jesucristo. Dios se dio a conocer en la persona de Jesucristo. Pablo dijo, todo lo que Dios es, lo encontramos en la persona de Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino para conocer a Dios. Es la puerta, por así decir, dimensional que vio Jacob ahí cuando tuvo ese sueño y vio que una escalera subía, ¿no es cierto? Y ángeles subían y bajaban. Es una puerta de revelación. Bueno, Jesucristo, eso es una figura de lo que era Jesucristo. Jesucristo trajo la verdadera revelación del corazón del Padre a nosotros.
Ahora bien, entonces el mensaje de Dios para nosotros es lo siguiente. Yo hoy día les quiero manifestar esto que dice la palabra. Vivimos nosotros entonces para amar a Dios, vivimos para amar a las personas y también vivimos para servir a la gente. Y hoy día estamos acá compartiendo la palabra de Dios porque seguramente hay un vecino, porque seguramente hay alguien que nos está escuchando por la radio, y usted que viene por primera vez tiene que saber que Dios le ama y que tiene un plan extraordinario con su vida. Pero también nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Por eso estoy diciendo que tenemos que ejercitar nuestra fe, porque por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. El elemento que movió a los padres a hacer cosas importantes para proteger a Moisés fue la fe que había en sus corazones. Y por eso les estoy diciendo que el más grande dolor de Dios es que se dude de su palabra, pero su más grande placer es que nosotros le creamos. Pero de la fe que te estoy hablando es la fe que produce acción en cada uno de nosotros. Ahora bien, los padres de Moisés, cuando miramos la vida de los padres de Moisés, ¿cierto? Tenemos que aprender cómo tener fe en pareja. Lo primero que tiene que quedar sentado con esta palabra es cómo tener fe en pareja. O sea, cuando hablo en pareja, en más de uno. También la Biblia asocia la vida de Moisés a la vida de fe que tenían sus padres. O sea, no hay un Moisés si no hay padres que tuvieron fe para protegerlo, para canalizarlo, para darles tiraje, por así decir. La fe de los padres de Moisés fue determinante para la supervivencia de Moisés. ¿Quiénes eran los padres de Moisés? La Biblia habla, si tú escudriñas, Amra y Jocabed eran esclavos en Egipto, ¿no? Y pensemos un poco en el ambiente opresivo en que ellos se encontraban. Ellos tal vez eran personas que menos calificaban para un milagro. Estaban en un periodo de esclavitud. Había habido una multiplicación tremenda, valga la redundancia, ¿cierto? Hubo una multiplicación de los hebreos ahí en el país de Egipto, y Faraón entonces se empezó a asustar por tanta gente que estaba viendo de los hebreos y tuvo miedo. Él dijo: no vaya a ser cosa que los hebreos se pongan de acuerdo con nuestros enemigos y desde aquí mismo de adentro se vayan contra nosotros. Así que se desesperó uno de los faraones y dio un edicto de que las parteras de Israel, a todos los chicos que fueran varones, había que matarlos, ¿no? Así que ese era el edicto del rey, y obviamente nadie entonces iba a querer quedar embarazada, ¿cierto? Ninguna mujer israelita hebrea, y menos, ¿cierto?, que nazca varón. Sin embargo, a pesar de eso, Amra y Jocabed decidieron tener un sueño. En las peores circunstancias, ellos, ¿cierto?, siendo esclavos en Egipto, el ambiente era opresivo, ellos se encontraban en una circunstancia muy difícil y tal vez eran las personas que menos calificaban para un tremendo milagrazo. ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor no entendían el calendario de Dios, pero dentro del calendario de Dios tenía que encontrar dos personas que se pusiesen de acuerdo, porque a través de ellos había de nacer Moisés, quien iba a ser el libertador del pueblo de Dios. 430 años de esclavitud. La primera enseñanza que quiero que tengas en tu corazón es lo siguiente: que los momentos más difíciles en que te puedes estar encontrando, la fe tiene que convertirse en ti en un agente motivador de decisiones profundas. Los momentos más difíciles, la fe, según la Biblia, es un impulsador de acciones. La fe lo vuelve a uno desafiante, te capacita a decirle no a las circunstancias que se te opongan a hacer la voluntad de Dios. Cuando eres una mujer y un hombre que ejercita la fe, en las peores circunstancias tú tomas una decisión y tú dices: yo no ando ni por lo que veo ni por lo que escucho, sino por lo que cree mi corazón. Los padres de Moisés eran personas singulares porque, fíjense, siendo esclavos, viviendo entre miles de esclavos, ellos tuvieron la virtud de creerle a Dios. Esto es interesante porque ellos vieron a su hijo Moisés y lo vieron en él un niño hermoso. Ellos vieron en este niño alguna manifestación de la gracia de Dios. Y dice que por la fe ellos supieron que este niño era muy especial, muy singular, y que tenía que ser protegido por medio de la fe. Dios no trabaja solo. Dios trabaja a través de hombres y mujeres a quienes pone sueños y visiones.
Así que todo lo que nosotros vemos de Dios realizado en la tierra, las mejores cosas que hay en la tierra, fueron concebidas y traídas por cristianos. Hombres y mujeres que concibieron una idea de Dios y luego trabajaron ante tremendas oposiciones para concretar la idea de Dios. ¿Sabe? Si hay alguien o hay personas que me van a inspirar respeto, no son las personas que me hablen mucho del bebé, que me hablen mucho de sus dolores de parto, sino las que sean capaces de mostrar el bebé. Y sabes que nosotros los cristianos hemos sido llamados a creerle a Dios, pero no solamente creerles y ver cómo Dios es capaz de hacer cosas, sino unirnos en fe, asociarnos a Dios para hacer que las cosas, por así decir, que están en el más allá, se hagan una realidad en el más acá. El Señor Jesucristo vino a traer el cielo a la tierra. Él no nos habló diciendo, mírennos o mírenme, aquí estoy, suban. Sino que dice la Biblia que el Señor Jesucristo se hizo forma humana. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él vino a provocar una revolución en el planeta Tierra. Él vino a transformar al ser humano, a todos aquellos que fuesen capaces de responder a su llamado. A partir de ahí vino a trabajar en ellos y a través de ellos para traer la tremenda bendición al planeta Tierra. Entonces, podemos tener un corazón, lo que tenemos que entender es que podemos tener un corazón y una fe libre de circunstancias. Ese es el tipo de fe que Dios pone en tu corazón en la medida que estás escuchando hoy día esta palabra. Hoy día no es tiempo perdido. Hoy día estás escuchando una palabra y en la medida que estás escuchando algo está pasando en tu espíritu. Tu fe se está ensanchando, tu corazón se está ensanchando. Vas a salir de acá creyendo un poco más. Y la Biblia dice que la fe es tan importante al punto de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. La Biblia dice que los antiguos alcanzaron promesas por medio de la fe, conquistaron reinos por medio de la fe, apagaron fuegos impetuosos por medio de la fe, taparon boca de leones por medio de la fe. ¿Cuál fe? La fe que es impartida en la medida que recibes la palabra de Dios, porque la fe, dice, viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces podemos tener un corazón lleno de fe, libre de circunstancias, porque fíjate que las circunstancias externas no tienen el poder para atar tu hombre interior. Aún las circunstancias más severas, tú puedes creer en Dios por tu milagro en medio de circunstancias muy difíciles. Entonces de por ahí Dios se abre camino y de donde la gente ni se imaginó es que empiezan a venir los milagros que tú no te esperas. Estábamos compartiendo la reunión de liderazgo en donde nosotros continuamente estamos invitando a todos ustedes los días martes. Nosotros fuimos a hacer un trámite con Aníbal ahí al Banco Chile y la ejecutiva de cuentas estaba ahí con un dolor en la espalda. Entonces Aníbal simplemente le ofreció orar, le dice, si quieres oro por ti. Ya le dijo. Así que Aníbal le tocó así brevemente y oró, reprendió la enfermedad y la mujer luego de eso quedó impresionadísima, pues Dios la sanó, la yelca. Y estaba así súper contenta, me llamó, no me encontró, pero el otro día le contó el relato otra vez a Aníbal y a mi esposa que fueron a hablar con ella. Así que, fíjense, o sea, a ver, de ese tipo de cosas, hoy día en la mañana nos reunimos y abrimos el espacio para que venga gente o que queríamos orar por personas. Y es increíble cómo viene una gran cantidad de personas, así que hicimos varios grupos, nos distribuimos las distintas salas y ministramos en el nombre de Jesús a tanta gente, porque de verdad Dios está extendiendo su gracia y cuando Dios ve fe, ve un campo fértil para hacer milagros. En medio de las peores circunstancias hay que abrirse camino. La mujer del flujo de sangre, por 12 años tenía flujo de sangre, había consultado mucho, había visto de muchos médicos y le iba de mal en peor, pero un día oyó hablar de Jesús y ella en su corazón dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y usted y yo sabemos el resultado. Ella se abrió camino y en algún momento toca el manto de Jesús. Y dice la Biblia que Jesús iba rodeado de un montón de gente. Y la gente, hasta los discípulos estaban alrededor de Jesús. Y dice que la gente lo estaba apretando. Y de repente Jesús dice, un momento, alguien me tocó. Entonces los discípulos miran así como escépticos, como riéndose, como, oye Jesús, ¿cómo tú dices que alguien te tocó? Si la multitud te aprieta, dice el relato.
Jesús dice, no dice. Y en el original dice esto, no dice. Lo que estoy diciendo es que alguien hizo uso de mi habilidad. Alguien hizo demanda de mi poder. Entonces la fe que le agrada a Dios es la fe que hace demandas. Dios te puso a ti una medida de fe. Tú eres por gracia, no solamente recibiste el perdón de tus pecados, sino que fuiste habilitado por el Dios del cielo para creerle a Él, para creerle por grandes cosas. Entonces quiere decir que tú posees un tipo de fe que tiene que crecer, que tiene que estirarse. Así que el Señor dice, pide y se te va a dar, llama y se te va a abrir, busca y vas a encontrar, porque todo aquel que pide recibe, y al que llama se le va a abrir, y el que busca encuentra. El Dios que nosotros tenemos es un Dios glorioso, bondadoso, misericordioso, poderoso, que en medio de las peores circunstancias es capaz de revertir una realidad y meter a una persona, a uno de sus hijos, en los mejores milagros que Él sabe hacer. Bendito sea su nombre. Así que por esa razón, mi hermana, mi hermano, usted no deje que nada ate su fe. Pueden atar su cuerpo, pueden tratarle a usted como esclavo, pero aprendemos de Amra y Jocabed que no pueden atar la fe para esperar un milagro extraordinario. Los padres de Moisés se daban 3 condiciones, que fíjense que son condiciones bien increíbles. Primero, ellos pertenecían a un pueblo que estaban viviendo en medio de un sistema incrédulo, punto 1. Segundo, eran perseguidos por su fe. Y en tercer lugar, estaban ellos desesperados por un milagro. Ahí Jocabed estaba embarazada, no tenía que morir el sueño, ¿no? Dios es experto en generar sueños en el corazón de sus hijos. El pastor que tiene la iglesia más grande del mundo dice que el lenguaje del Espíritu Santo son los sueños y las visiones. Dice la Biblia, y será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes soñarán sueños, y vuestros ancianos tendrán visiones, ¿no? O al revés, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Ahí está, ¿no? Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos. A ver, ¿quiénes alguna vez han tenido visiones de Dios? Levanten la mano. Ya, ahí estos son todos los jóvenes los que levantan la mano. ¿Quiénes han tenido sueños de Dios? Ya no quieren, los orgullosos no quieren levantar su mano, ¿no? Pero fíjense que, a ver, ¿de qué estoy hablando? ¿Sabe? Cuando estos 3 elementos se fusionan, se produce un milagro tremendo. Un pueblo de Dios en medio de una realidad, un sistema incrédulo. No es ese el sistema en donde nosotros vivimos. No es ese el sistema de ser perseguidos por la fe, cuando de repente tú estás diciendo que hay cosas que no tienen que ser, porque la Biblia dice que no tienen que ser. Entonces te dicen definitivamente que tú estás siendo un fanático, que tú estás siendo un intolerante y que tú no estás siendo una persona, que tú estás discriminando. Y de eso es lo que se usa para perseguir a las personas que creemos en los absolutos de Dios. O sea, pareciera que hoy día vivimos en una atmósfera que te invita a que todo sea relativo, ¿no? Porque si tú te pones medio firme en una verdad, te dice que estás discriminando. Entonces, pero la Biblia, en medio de circunstancias difíciles, Amra y Jocabed siendo perseguidos por su fe, ellos estaban desesperados por un milagro. ¿Sabe? Porque el verso 23 me gusta mucho. Mira lo que dice de Hebreos capítulo 11. Dice que Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Diga conmigo y anótelo con letras grandes. La fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. La fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Ya nosotros no somos gente desprovista de fe. Nosotros tenemos la fe del tipo de fe de Dios. Nosotros estamos creyendo en cosas que es imposible para los seres humanos creer. La Biblia dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, pero también dice que lo que es, dice, para el que cree nada es imposible. Mira lo que dice. Dice que para Dios no hay nada imposible y que tampoco hay nada imposible para aquel que cree. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Quiere decir que hay un tipo de personas que se ponen a la par del tipo de fe de Dios. Si no hay nada imposible para Dios, tampoco hay nada imposible para aquel que cree. ¿Quién es aquel que cree? Aquel que tiene el estilo, el tipo de fe de Dios. Así que tu fe que está ahí
hace que preserves con vida todo aquello que considera hermoso. ¿Sabe? La fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. La fe se determina a ir en contra de los espíritus de temor y no deja morir lo que considera hermoso. Cuando te atreves a creer por algo grande, entonces de inmediato hay un mandato, un decreto que los espíritus de temor te ataquen. Temor es fe al revés. Así que lo que ha sido mi experiencia, mis hermanos, es que hay cosas que yo he tenido que emprender en la vida, acciones de fe que me ha dado mucho miedo. Entonces algunos me pueden preguntar, pastor, ¿y a usted no le da miedo ciertas cosas? Claro, pero las hago a pesar del temor. Muchas veces he tenido que renunciar al temor. He tenido que renunciar a esas cuestiones que no tienen explicación. Esos temores inconscientes, o sea, están ahí como esa sensación de que algo malo te va a pasar, como que lo bueno no va a durar por mucho tiempo y como que algo malo te va a pasar. Cuando estás experimentando eso en tu vida, tienes que saber que estás presente o estás ante un ataque del enemigo. Y tú tienes que renunciarlo decretando, diciendo en el nombre de Jesús, renuncio a este temor. En el nombre de Jesús me cubro y renuncio a este temor. Eso va a ser que te liberes y que funciones en fe. La primera pregunta que el Espíritu Santo te hace en esta hora es: ¿qué es lo que tú consideras hermoso? Porque la fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Lo que hace el diablo para que nosotros no apliquemos fe, porque con fe nosotros alcanzamos con promesa, por fe nosotros alcanzamos milagros. La mujer del flujo de sangre, los médicos habían dicho que no se podía. Todo le iba de mal en peor, las circunstancias le demostraban, ella miraba la cuenta del banco y ya no había nada de dinero para ir a visitar a otro médico, todo decía contrario, pero ella se abrió camino porque la fe pelea contra las circunstancias difíciles, la fe no le hace caso a esas circunstancias, simplemente se abre camino y deposita su confianza en el Dios Todopoderoso. Así que yo te pregunto, ¿qué cosas ha puesto Dios en tu corazón que son imposibles? Porque sabe que cuando nos enfrentamos a un problema posible, no necesitamos de Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación que tiene solución, es probable que no necesitemos de Dios. Pero cuando damos la posibilidad de crecer en fe, cuando nos encontramos con circunstancias en donde sabemos que si Dios no interviene, nada va a suceder. A nosotros decimos, a ver, ¿quiénes tienen dolores de cabeza que pasen adelante? Ya. Pero de repente nos pasa una persona con artritis y artrosis. ¡Wow! Entonces nosotros con confianza vamos a orar porque tiene el dolorcito de cabeza, porque el dolor no lo vemos, pero sí estamos viendo la artrosis, estamos viendo la artritis, estamos viendo la parálisis, estamos viendo la ceguera, estamos viendo la sordera. Entonces, frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Ahí tenemos que decir, Señor, yo estoy frito acá, esto yo no lo puedo hacer. Así que ahora sí estoy dispuesto y disponible para ver un milagro, Señor. Y es ahí donde tenemos que operar con fe. Es ahí donde tenemos que decir, en el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, recibe sanidad. El resto lo dejamos en las manos del Señor. Y la primera pregunta que te hace el Espíritu Santo hoy día, hermano, hermana querida, es: ¿qué es lo que tú consideras hermoso? Porque la fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. ¿Preservas tu familia? No abandones, porque el diablo trabaja así, metiéndote miedo y que tú ya no luches, que tú ya no creas. Si Dios te prometió algo que en el tiempo tú decías que venía y se demoró mucho y después empezaste a maldecir la tierra que Dios te prometió. Y como empezaste a maldecir la tierra que Dios te prometió, ¿qué te hizo maldecir? ¿Qué te hizo decir mal? ¿Qué te hizo hablar mal de aquello que originalmente habías creído? Las circunstancias. No, si nada pasa, ve que nada pasa, pero tú tienes que acordarte que tú has sido habilitada por Dios para vivir no por lo que ven tus ojos naturales o oyen tus oídos físicos, sino para vivir creyendo lo que cree y declarando lo que cree tu corazón. Lo que Dios ha hablado a tu corazón, porque así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que la pregunta es, ¿qué que te hace el Espíritu Santo hoy día? ¿Qué es lo que tú consideras hermoso? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu llamado? ¿Tu asignación? ¿La visión que Dios nos dio como iglesia? Entonces la fe de Dios en ti preserva con vida
todo aquello que considera hermoso. Le voy a decir una cosa, una buena noticia. Si tú estás con vida hoy día, es porque Dios te ha preservado, porque Dios es un Dios de fe. Y Dios sabe clarito que la fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Así que mira a tu hermano o a tu hermana, no importa que sea feíto, míralo. Dile, ¿sabes por qué estás aquí? Dile, ¿sabes por qué estás aquí en el planeta Tierra? Es porque Dios pensó que tú eras hermoso. Dios tiene razones suficientes por las que Él te protege. Razones suficientes por las que no has muerto. Él tiene razones suficientes para preservarte, porque Dios es un Dios de fe. Y la fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Así que déjate de mirarte al espejo y de que en tu mente se escuche la canción, que se muera lo feo, que se muera lo feo, que se mueran toditos, 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 toditos los feos. Ese es un corito que se cantaba antes. Usted no escuche la canción del diablo. Ay, que no me caso porque soy fea. Ay, que no me caso porque soy feo. Déjese, porque la fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Y si hay un preservador de la vida, ese es el Dios Todopoderoso que tiene planes extraordinarios, formidables contigo, y lo que Dios se ha propuesto lo va a cumplir. Bendito sea su nombre. Fíjese que se lo digo rápido, los padres de Moisés vivieron tiempos difíciles, pues el momento en que Moisés nació era una maldición ser varón, era una maldición ser niño. Los soldados de Faraón andaban por todos lados buscando niños. Ellos cogían a los niños por los pies y los atravesaban con la espada. Miles de niños murieron traspasados por la espada de Faraón. Pero los padres de Moisés dijeron otra cosa. Ellos dijeron, no vamos a entregar nuestro niño a la espada de Faraón. Con nuestro hijo no va a ser así. ¿Y por qué digo esto? Porque sabes que en los momentos difíciles hay mucha gente del pueblo de Dios que el faraón espiritual les está quitando lo más hermoso de ellos y se los está atravesando a espada. En muchos lugares está llenando las casas de consternación. Les está aplastando la fe, les está aplastando la economía, les está aplastando la osadía, les está aplastando su pureza, su pasión. Pero tú tienes que ser del tipo de gente del pueblo de Dios que le dice no a Faraón. ¿Sabe por qué? Porque la fe de Dios en ti preserva con vida todo lo que considera hermoso. Así que papitos, si tienen hijos enfermos, ustedes grítenle en la cara al diablo, no voy a permitir que sigas enfermándolo más, porque yo no lo voy a soltar, porque yo voy a clamar al Dios que hace justicia, al Dios que defiende al desvalido, al Dios que defiende al débil, al Dios que defiende a la viuda. Por lo tanto, yo voy a pedir a ese Dios y vas a soltar a mi hijo y vas a soltar a mi hija. No voy a visionar a mi hijo sepultándolo antes que yo, no voy a visionar a mi hija sepultándola antes que yo, voy a visionar a mi hija y a mi hijo conforme al propósito de tu corazón. La fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Cuando eres capaz de declarar así al diablo, cuando eres capaz de decirte así dentro de tu corazón, entonces el Señor va a decir de ti, él por la fe alcanzó promesas, ella por la fe alcanzó promesas, ella creyó, no hizo caso a las circunstancias, sino que creyó en el Dios Todopoderoso, agradó mi corazón y su fe hizo que yo provocara el milagro. Bendito sea su nombre. Amén. Las cosas complicadas de la vida, hermanos, usted no las tiene que tratar así delicadamente. Usted no puede tratar a un cerdo que se le mete a su living así como, ya ándate, chanchito, si tú quieres te voy a esperar. Cuando te saques la última pulga, el último piojo, te vas. Usted de inmediato reacciona porque usted dice, no debes estar aquí. Y nosotros tenemos la autoridad entonces para sacar las maldiciones de nuestra vida.
Un problema que no haya solución y que lo miramos como que no hay solución. Sabes que si nosotros lo asumimos así, entonces eso se convertiría en una maldición. Porque una maldición es un problema que aparentemente no tiene solución. Y los cristianos sabemos y hemos recibido el mensaje que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Señor Jesús en todo su ministerio nos demostró que Él venía a traer soluciones de donde no había. Él dijo, ustedes creen que no se puede caminar por las aguas, yo camino por las aguas. Ustedes dicen que la muerte es el punto final de todo ser humano. Él fue donde Lázaro, que estaba 4 días muerto, estaba hediondo, estaba putrefacto. Jesucristo se acerca donde Lázaro y le habla la palabra y el hombre que estaba ahí, que la circunstancia y que todo decía, que la ciencia, todo decía está muerto, no tiene vuelta, Él revirtió esa realidad. El Señor Jesucristo dijo, ustedes creen que cuando hay escasez es la palabra última. Entonces llamó a un niño que tenía 5 panes y 2 peces y lo repartió a 5,000 personas. El Señor Jesucristo siempre nos habló de que cuando nosotros llegamos a un momento en que creemos que todo se terminó, el Señor dice, momento, cuando yo intervengo no se terminó, recién está empezando la solución. Por eso Él nos invita a que le creamos. Él dice, ustedes sin mí son común y corriente como todos los normales, pero cuando yo vengo a la vida de mi iglesia, entonces mi iglesia se hace sobrenatural, mi iglesia empieza a hablar de milagros, mi iglesia empieza a recibir milagros, entonces la cosa que no se podía se puede. Entonces las murallas que estaban ahí no podían ser traspasadas, se derrumban simplemente a una instrucción de Dios. Entonces lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y no hay nada imposible para aquel que cree. Necesitamos crecer en este tipo de fe, porque lo que nos viene es grande, hermanos queridos. Las promesas de Dios y lo que hay moviéndose dentro de nuestro corazón es tan grande que no admite una fe que se rinde, porque no andamos por lo que vemos, no andamos por lo que oímos, andamos por lo que cree nuestro corazón. Aleluya. Sácame el cuento, la cuenta de cuánto llevo hablando, por favor. Creo que, ¿cuánto tiempo llevaré hablando? ¿Cuánto? 40 minutos. Sí, gracias. Te voy a parar entonces. Dice la Biblia que Moisés fue escondido por sus papás por 3 meses. Fíjese, el verso 23 dice que los padres lo escondieron. ¿Cómo aplico esta palabra? Moisés fue encubierto, fue guardado, fue protegido para que siguiera viviendo, para que siguiera creciendo, para que siguiera haciéndose fuerte. Otra versión dice que ellos pelearon contra el temor para mantener al niño con vida. Los padres de Moisés no pelearon contra Faraón, ellos pelearon contra el temor, y esto venció la ley de Faraón. Nuestras mayores luchas, mis queridos hermanos y hermanas, no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Cuando David llegó al valle de Ela, ahí estaba todo Israel. Al frente había un paladín de los filisteos que durante 40 días estaba desafiándolos, día y noche los desafiaba. Y dice que todo el pueblo estaba aterrorizado. El pueblo todavía no enfrentaba a Goliat y ya estaban aterrorizados. ¿Por qué? Porque él había trabajado a nivel de palabras. Él los había amedrentado por 40 días. El diablo trabaja a nivel de palabras, metiéndonos miedo, diciéndonos que nunca vamos a salir de la condición en la que estamos, diciéndonos que nunca las situaciones van a ser revertidas, las situaciones difíciles y complejas. Si no tienes trabajo, diciéndote que no te va a encontrar trabajo, que si no tienes casa propia, diciéndote que siempre vas a vivir arrendando, y así, como repitiendo, diciéndote de que tú nunca vas a poder ir a la universidad, o ninguno de tus familiares va a ir a la universidad, o diciéndote que siempre nunca vas a tener ideas como para armar tu propio negocio. ¿Por qué? Porque él trabaja mintiendo. La Biblia enseña definitivamente que cuando nosotros nos conectamos con Dios, tenemos acceso al jardín de Dios. Las ideas creativas empiezan a venir, las conexiones divinas empiezan a aparecer, las bendiciones inesperadas vienen porque entramos al mundo de la fe. Pero por eso, mis hermanos, tus dudas de hoy son tus limitaciones del mañana. Si vences hoy, mañana tendrás grandeza. Yo he aprendido que la incredulidad va acompañada de una mala confesión. La incredulidad habla así: esta es mi enfermedad. Todos tenemos esta enfermedad. Mi enfermedad, la mía, es mi enfermedad. Yo padezco de yo soy el que padezco.
¿no? Yo padezco de diabetes. Mi abuela tenía diabetes, mi mamá tenía diabetes y obviamente yo tengo diabetes. Así como nadie me la quite, por mi propiedad, ¿no? Entonces eso es entrar en acuerdo con aquel código que el diablo te escribió negativo. Y es para que tú reafirmes si el diablo se alimenta de tu mala confesión. No te olvides que el diablo aparece como una serpiente en el Génesis y termina como un dragón en el Apocalipsis. ¿Cómo engordó tanto el condenado? Ahí le viene, el condenado. ¿Cómo engordó tanto? Mediante la falsa, la mala confesión de la gente. Yo creo que me voy a enfermar. Sí, te dice, claro que te va a enfermar. Ojalá pase, ¿cuánto? Agosto. Así que en julio anda a medio morir saltando, tiritando, así como que, porque ya dijiste cosas. Y así, y esas aseveraciones nuestras, ¿no? Nunca, o siempre tú haces eso, o nunca va a suceder. Esas cuestiones determinantes que vamos diciendo, no, tú siempre eres así, siempre. Entonces como que condenamos el error de una persona porque le ponemos la categoría de siempre, así como eterno, ¿no? Y entonces la persona, claro, yo siempre. Peor, cuando decís, ¿por qué no fuiste como tu hermano? ¿Cierto? ¿Por qué naciste? ¿Por qué mejor no hubiesen nacido? Maldiciones, ya que soy débil, ya que soy imbécil, y otras maldiciones que nos autoproferimos. El poder de la vida y la muerte están en la lengua. Por esa razón, nosotros tenemos que esconder el sueño, nosotros tenemos que cuidar el sueño. Nosotros, si Dios lo dijo, nosotros no tenemos que desdecirlo, tenemos que protegerlo. ¿Qué cosas es la que tú consideras hermosa en tu vida? Si la fe se mueve en tu corazón, entonces tú no vas a dejar morir lo hermoso. Lo que Dios te ha dado es demasiado valioso para dejarlo morir. Si Dios te dio una palabra profética, si Dios te dio una palabra de esperanza, si le has creído a Dios por ti o por los queridos tuyos, si le has creído a Dios por ti y por la ciudad, entonces el ataque del enemigo va a ser precisamente aquello que tú has creído. Por lo tanto, tienes que pelear la batalla de la fe declarando lo mismo que Dios dice con respecto a un asunto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mi Dios suplirá pues todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por sus llagas yo he sido curado. He aquí yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Que de tu boca salgan esas palabras que son como dardos, que son como la espada que te defiende, y cuando el enemigo viene a decirte otras cosas, entonces te defiendes con el escudo de la fe. Aleluya. La fe preserva con vida lo que considera hermoso. Tú puedes conservar con vida lo que Dios por gracia te ha dado. Un futuro de éxito, la posibilidad de tener una economía sólida, liberada, la posibilidad de tener verdaderos amigos en la fe. Tú puedes conservar tu familia, tu matrimonio, las buenas relaciones con tus hijos, tus dones y valores, tus sueños. Tú puedes hacer multiplicar tu célula, tú puedes lograr que tu MDA, tu discípulo, sea un discípulo visionario, lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, porque la fe preserva con vida lo que considera hermoso. Tú puedes proteger y esconder la visión de la iglesia en el sentido de creerla, seguir creyéndola, que no se manosee, seguir avanzando, porque existimos para amar a Dios, para amar a la gente y para servir al mundo que Dios ama. Bendito sea su nombre. Denle un aplauso al Señor.